Muy buenos días a todos. Desde Finanzas Trading, como es usual, los días viernes vamos a grabar junto con Square Financial, nuestro broker aliado, nuestro análisis del cierre semanal de los mercados. Vamos a analizar qué fue lo que sucedió esta semana, qué noticias importantes enmarcaron los mercados esta semana y cuáles van a ser las perspectivas para la próxima semana, por supuesto. Bastante movida la verdad esta semana. Bueno, el inicio de la semana no fue tan movido. Desde el miércoles hasta el día de hoy tuvimos unas grandes variaciones en el mercado. Como pueden ver, el lunes ni siquiera vale la pena hacer un análisis de los datos macroeconómicos. Sin embargo, el día martes ya teníamos datos importantes, por lo menos en cuanto a Estados Unidos y Alemania. ¿Qué tenemos para Alemania? Bueno, inflación digamos que diferentes indicadores sobre presiones inflacionarias. Teníamos presión del consumidor em, en unas diferentes variaciones, y lo que observamos es que pues hay una variación consistente en Alemania, es decir, hay una inflación que está afectando el mercado alemán, pero no es nada grave, no es nada preocupante. Ya como vamos a revisar más adelante con los datos globales para la zona euro, estamos en cuotas, digamos que óptimas. Esperaría que no se comience a aumentar demasiado rápido la inflación en Europa, pero por supuesto el escenario inflacionario es mucho menor que en Estados Unidos, como lo podemos ver. Tenemos inflación del PPI, eh, y la inflación base y la inflación pues normal, sin algún tipo de modificación. Lo que tenemos es, aunque por supuesto tenemos unas cotas altísimas de inflación, estamos en 6.6 para el PPI. El dato anterior era de 6.2, es decir, que estamos creciendo, la inflación está creciendo ya a menos proporciones, a proporciones menos grandes de las que teníamos antes. Entonces eso puede llegar a ser realmente positivo. Sin embargo, hay que tener la amalgama de datos inflacionarios por completo. Recordemos que estamos en un 3.8 la inflación que mira la Fed, y usualmente la meta es del 2%. Entonces igualmente el panorama para Estados Unidos es bastante grave en cuanto a presiones inflacionarias, pero lo importante es que este tipo de datos nos comiencen a dar esa perspectiva de que la inflación está disminuyendo en su crecimiento, en la proporción de crecimiento que lo estaba haciendo antes. Eso fue el panorama del día martes. El día jueves se presentaron las solicitudes de beneficios de desempleo, y no es un dato para nada positivo, por lo menos para la economía estadounidense. Aunque resulte raro, esto es un dato bastante positivo y que le da bastante valor al al mercado financiero. Claro, de forma aislada, porque ya vemos que hay un evento que ya vamos a comentar, que es la reunión del día jueves, precisamente de parte de la FEP, que dio mucho que hablar esta semana. Pero antes de hablar de eso, quiero mencionarles que, bueno, este dato, porque es positivo para los mercados financieros. El, la parte de la economía que la FED está vigilando fuertemente es el desarrollo del empleo en Estados Unidos. Ellos consideran que conforme se vaya creciendo, conforme se vaya recuperando, inflacionarios que están en los datos económicos, estamos bien en Estados Unidos, y en los datos inflacionarios estamos inclusive en niveles que no se veían desde el 2008, como lo mencioné antes. Pero este tipo de datos le dan más argumentos a la Fed para continuar con sus competitivos y con sus políticas monetarias expansivas, como lo han hecho desde el principio de pandemia. Entonces, ¿qué es lo que estamos observando? Que el dato aumentó a 400.000 dólares. La verdad es la primera vez desde hace ya un tiempo que el dato no es menor al proyectado por parte del mercado. Y esto, ¿qué significa? Significa que la FED tiene más argumentos para continuar con su política monetaria, y que por lo tanto pues vamos a tener aún un periodo adicional de política monetaria expansiva, tal como la conocemos hasta el día de hoy. Ya vamos a hablar de lo que pasó de la FED, que es supremamente importante, pero antes quiero hablar de la inflación armonizada en Europa. La inflación armonizada en Europa se ubicó en la cuota del 1%.
Ahora, claro, recordemos que a lo que se quiere llegar es al 2%, em, pero pues estamos en un 1%, estamos realmente bajos. Y la cosa es que este dato que nos indica que probablemente a partir de este mes comencemos a ver datos inflacionarios más altos en Europa, porque como ya lo hemos mencionado antes, Europa sí mantuvo unas políticas muy rigurosas con respecto al tratamiento del COVID, mientras que Estados Unidos prácticamente mantuvo su economía lo más abierta posible, superando, digamos que eh, los personas de un lugar a otro, que es algo muy contrario a lo que pasó en Europa, ¿no? De hoy, porque lo de la FEP es muy, muy importante y también hoy tuvimos un dato relevante de uno de las cabezas ejecutivas de la FEP. Primero, el dato de la FEP fue realmente volátil al mercado porque es la primera vez desde hace mucho tiempo, desde muchas reuniones atrás de la FEP, que por primera vez el presidente de la FEP menciona el tema del tapering, que menciona que probablemente de que sí hay un miedo latente a la inflación y de que bueno, se va a tener que hablar de ese tema y que probablemente si se vea una economía que salga, que esté fuera de peligro, se tenga que hablar de ese tema. Entonces, aunque las tasas de interés, la modificación en las tasas de interés sí se ve en un panorama de muy largo plazo, eh, lo que sí vemos es que en el corto plazo probablemente la reducción de la compra de activos o lo que se llama la política monetaria no convencional se haga mucho antes de lo previsto, y es que para los analistas ya era más que necesario un tipo de anuncios como estos, porque pues ya estamos viendo niveles inflacionarios realmente es transitoria, pues no, vuelvo y reitero, no se sabe qué es transitoria para ellos. De hecho, ningún economista puede definir a ciencia cierta cuál es el escenario transitorio para algún término económico. Todo es relativo y todo depende, como diríamos en economía. Entonces, esto hay que aclararlo, y cuando se hablan de transitoriedad, de supuestos que son difíciles de mantener en el argumento de la FED, le resta, se le quita valor con lo que estamos viendo, inflación. Entonces, ¿qué pasó? Claro, cuando el presidente de la FED comenzó a hablar de tapering, y después de la reunión lo que hemos visto es un mercado de renta variable mayoritariamente negativo, a excepción por la caída de la subida del día de ayer del Nasdaq. Ya hemos visto negativismo en el mercado financiero en general. De hecho, el dólar se está apreciando, activándose como activo refugio, y lo está haciendo muy bien el dólar americano, pero entonces eso solo refleja que el miedo del mercado es que le reduzcan la compra de activos y que por lo tanto tengan menos liquidez para actuar, y por lo tanto no tengan ese impulso comprador que han tenido desde el inicio de la pandemia. Entonces, este es el peligro. Realmente, por supuesto, todo es algo transitorio. De hecho, el presidente de la FED, Jerome Powell, mencionó que si se tiene que hablar, y que si se tiene que hablar y que si se tienen, perdón, que reducir la compra de activos, y que si se tiene que hablar sobre el tema, se va a hacer, pero se va a hacer a su debido tiempo, que no va a ser ahora mismo, y cuando lo hagan lo anunciarán con mucho tiempo de cabalidad. Por lo tanto, lo que se espera es que estas caídas o estos números rojos que se vivieron en las jornadas de ayer y hoy para la renta variable, pues sean solamente un movimiento transitorio. El día de hoy tuvimos datos de inflacionarios del PPI, o índices de precios al productor para Alemania. En esta ocasión lo que observamos es que estamos en niveles en cuotas altísimas, eh, eh, y esto también, alcanzar niveles similares de máximos históricos para Europa. Creo que es pertinente dejar de
comparar a la zona europea con Estados Unidos, pues ellos han manejado históricamente niveles inflacionarios totalmente distintos y niveles tolerantes de inflación totalmente distintos. Entonces, en lo personal, opinaría que ya es cuestión de comenzar a comparar hasta a Europa con ella misma. Mm, Adicionalmente, antes de pasar a lo que pasó el día de hoy, uno de las grandes cabezas de la FED también habló, de un momento mientras que averiguo cuál es el nombre exacto, pero una de las cabezas de la FED mencionó que eh, probablemente se tenga que comenzar a agudizar el comenzar a hablar de la reducción de la política monetaria expansiva en Estados Unidos. Y digamos que eso le da más argumentos al mercado para ponerse en una perspectiva negativa, pues básicamente le están quitando la liquidez al mercado y por lo tanto lo que hay son presiones para ir a la baja en los precios de la renta variable en general. Estoy hablando de un minuto mientras que es que no se me viene ahora mismo a la cabeza el nombre, el nombre del, qué pena con ustedes. Pero sí, lo que pasó el día de hoy, porque la razón es que hoy tuvimos incluso, aquí está, Bollard, sorry, perdón, estamos hablando de el presidente del Banco de la Reserva Federal de San Luis, Jim Bullard, con unas caídas pues básicamente mencionó que la inflación era más fuerte de lo anticipado y que la FED le estaría tomando varias reuniones para resolver cómo van a hacer la reducción de las políticas monetarias expansivas y específicamente la compra de activos. Y eso agudizó muchísimo más el escenario negativo que teníamos ayer con la reunión de Jerome Powell. Lo que observamos el día de hoy es una tendencia muy igual a la de ayer. De hecho, hoy el dólar americano se comportó inclusive mucho mejor. Vuelvo a resaltar el papel del dólar brasileño. En sesiones anteriores, de hecho el día de ayer, se mandó un boletín de oportunidad de inversión a favor del dólar, del peso, perdón, del real brasileño, que es una divisa que se está apreciando muy bien frente al dólar americano, a pesar que el dólar americano está viviendo uno de los mejores momentos desde hace ya un tiempo. Lo podemos observar, los que más perdieron, como por ejemplo el florín húngaro, el día de hoy perdieron alrededor de un 4%, es decir, ya estamos superando más de un 1% de variación, entonces realmente alto. Ahora, a pesar de eso, el euro tampoco le fue realmente mal, a pesar de que las posiciones estuvieron puestas en los ojos del dólar. El euro hoy también tuvo una apreciación, digamos que ligeramente positiva. La verdad, el mercado hoy de renta, de Forex, perdón, fue bastante movido a lo largo de la semana, ¿no? Qué pena, esto que tenemos acá es una variación semanal. Entonces, en general, el dólar ganó muchísimo a lo largo de la semana, se apreció bastante bien. El euro no le fue tan bien como el dólar, pero tampoco podríamos mencionar que fue mayoritariamente negativo. La libra esterlina sí podríamos mencionar que se ubicó en terreno negativo. El franco suizo igualmente negativo y el dólar australiano, como ya percibíamos un movimiento negativo en la renta variable, pues el dólar australiano que se conforma, que se correlaciona muy bien con el S&P 500, pues ya nos venía anticipando que iba a tener una semana realmente negativa, perdió alrededor del 3% con el dólar americano. Entonces podríamos hablar que este es uno de los grandes perdedores de esta semana junto el dólar. Digamos que tuvo muy en cuenta las apreciaciones que hay en materia de petróleo y mantener divisas, por supuesto, ante el dólar al dólar americano y al yen japonés, pues no le fue muy bien esta semana. Otro gran ganador esta semana fue el dólar, el yen, tanto para el dólar americano como para el yen japonés, pero también nos habla de un mercado muy miedoso, por así decirlo, con una perspectiva realmente de peligro frente al mercado. Porque básicamente lo que se está haciendo es que se están apreciando las divisas que actúan como activo refugio. Por otra parte, si nos vamos pues a divisas emergentes, el peso mexicano perdió muchísimo esta semana.
el florín húngaro también le fue bastante mal, el rand sudafricano bastante mal, y de ahí para adelante, pues no, el panorama no cambia para otras divisas menos importantes o emergentes. Entonces, ¿qué es lo que hay que recalcar de Forex? Jornada positiva para las divisas que actúan como refugio, es decir, para el dólar americano y para el yen japonés. Resaltar el papel del canadiense, que se supo apreciar muy bien a pesar de que los ojos estuvieron puestos en el dólar esta semana. También resaltar el papel del euro. Y por otra parte, pues poner en negativo al dólar australiano y al neozelandés y a la mayoría de divisas emergentes, resaltando de forma muy positiva el papel del real brasileño esta semana. Por otra parte, si nos pasamos a la renta variable, pues mayoritariamente negativo. Sin embargo, aún no hay un consenso. El suizo y el coreano aún siguen apreciándose. De hecho, el Nasdaq, con las apreciaciones que tuvo el día de ayer, terminó en un terreno positivo. Por supuesto, no es demasiado positivo porque si vemos el que más perdió esta semana fue el indicador ruso con unas pérdidas cercanas al 3,6%, mientras que el Nasdaq se apreció menos de un 1%. Entonces, tampoco son apreciaciones realmente grandes, pero son apreciaciones a vigilar. Ahora, lo que sí quiero hablar respecto a la renta variable es que probablemente el panorama que yo estaba planteando desde hace unos cuantos meses, de hecho, de que íbamos a ver un periodo correctivo a finales de este mes, probablemente se alargue para julio. Por contexto macroeconómico, pero seguro va a haber un momento correctivo en el cual las bolsas corrijan un porcentaje grande entre el 6 y el 10%, es lo más probable, y a partir de ahí ya digamos que es un escenario netamente correctivo y que está dado solamente porque el mercado está creciendo simplemente por las ayudas que les están dando los bancos centrales. Entonces no es algo que de la economía real. También hay que resaltar que de los que más perdieron fueron los indicadores estadounidenses. El Dow Jones perdió un 3,6%, y similar a lo que también indicadores importantes como el español o como por ejemplo eh, el italiano se ubicaron en niveles negativos esta semana. Entonces, renta variable mayoritariamente negativo y hay que seguir muy bien como esa tendencia a cerrar los viernes o las noticias que no son tan positivas para el mercado de que les van a seguir inyectando liquidez. Hay que vigilar muy bien esa tendencia negativa en los mercados porque probablemente nos está avecinando de un movimiento correctivo. Por otra parte, en materias primas, ojo porque ya estamos viendo una tendencia generalizada de parte de las materias primas a seguir corrigiendo en su mayoría las materias primas industriales y agrícolas. Trataría de excluir a la plata y al oro, que en lo personal el panorama para mí en el mediano y largo plazo es bastante positivo con los niveles inflacionarios que estamos observando. Ahora, hay que recalcar el papel del petróleo, que a pesar del negativismo de esta semana en el mercado se apreció y de hecho se ubica por encima de los 70, e inclusive se llegaron hasta los $73 para la referencia WTI. Esto como por el análisis de esta semana. Estaría muy cauto en operar en renta variable, o sea, a favor de la renta variable. También estaría muy cauto en operar en el dólar americano, por lo menos ya después de que pase todos estos movimientos tan violentos. Hay que estar muy pendientes de si el mercado continúa negativo, por lo tanto, es solo movimientos especulativos que se van a corregir en el largo plazo. Pero pues, ¿por qué digo lo de los movimientos especulativos? Porque la visión o lo que mencionaba la Fed de reducir la compra de activos en el futuro solo fue un anuncio, ni siquiera es algo que haya hecho o algo que va a hacer o que haya una fecha establecida, no, solo es un anuncio. Entonces por eso es que es un movimiento netamente especulativo. Hay que tener mucho en cuenta eso y en lo personal estaría muy pendiente de materias primas para la próxima semana, estar revisando muy bien los indicadores técnicos y estar muy cauto con renta variable y con por lo menos con las divisas más grandes, el euro, la libra esterlina, todo ese tipo de operaciones van a estar probablemente con mucha volatilidad hasta que observemos
el mercado ya comienza a entender que solo es un movimiento especulativo y que no se debería llegar a tener este tipo de correcciones tan grandes hasta que en realidad haya un cambio importante en las políticas monetarias y no que sean solamente anuncios. Eso es todo, muchísimas gracias. Nos vemos ahora más tarde, después de que se cierre la sesión en Estados Unidos para el cierre de la sesión diaria. Por ahora, este es el análisis semanal. Muchísimas gracias, espero esta información les sirva de ayuda. Un saludo desde Finanzas Trading y no me queda nada más que invitarlos y a recomendarles que hagan todas sus operaciones a través del portal Square Financial. Un saludo, muchas gracias.